y realizó también un doctorado en física también en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y sus temas de investigación principales tienen que ver con clima espacial, física solar y planetología. Tiene una amplia trayectoria en docencia con cursos de física espacial, de licenciatura y de posgrado en la UNAM y también en otras instituciones de educación superior en México. Entonces, nos da mucho gusto, además es la secretaria académica de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y hoy nos va a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a ver también de qué se trata. Es muy inspirador, o por lo menos muy atractivo, de clima espacial salvaje. Así que pues, vamos a ver de qué se trata, Blanca. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Y estamos atentos también a sus preguntas que pudieran tener. Gracias, Blanca. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues como dice el título, vamos a hablar sobre clima espacial, pero un clima espacial que no es el normal. Por eso es clima espacial salvaje. A ver, interrumpimos nuestra programación a las 6:40 de la mañana, cuando mucha gente se está preparando para salir del trabajo o los estudiantes para iniciar sus estudios. Y el Servicio Mexicano de Clima Espacial reporta una tormenta solar, la más intensa registrada en los últimos 3 años. Y aquí está la foto de satélite donde muestra una eyección de masa coronal gigantesca que se desplaza a la Tierra, fíjense ustedes, a una velocidad de 3,000 kilómetros por segundo. 3,000 kilómetros por segundo. Y además en dirección de nuestro planeta. Eso es algo totalmente relevante. A las 6:55 p.m. se empiezan a AM, o sea, unos cuantos minutos después de que salió esa explosión gigantesca del Sol, se empiezan a reportar diferentes fallas en sistemas de telecomunicación. Y se alerta a los aeropuertos. Los servicios de clima espacial del mundo están en alerta máxima. Y la parte de los aeropuertos, a los aviones que están a punto de despegar, se les impide que despeguen, y aviones que están en aire, se les empieza a avisar que es indispensable que aterricen. Después, algunas horas después, empiezan a aumentar todavía más las fallas satelitales de telecomunicaciones y de toda la tecnología que depende de los GPS. Aparecen auroras en todo el planeta e incluso en la Ciudad de México se observa. Y aquí vemos la ilustración de esta eyección de masa coronal absolutamente terrible, salvaje, que impacta sobre la Tierra. Aquí vemos al Ángel de la Independencia bañado por una aurora boreal, y pues todos estos sistemas de telecomunicaciones, todo lo que depende de GPS, empieza a colapsar. Después, horas después, la energía eléctrica es suspendida. No hay internet, no hay banca electrónica, suministro de agua, gas y gasolina se suspenden. Aquí se ve la Ciudad de México en penumbra y todo el sistema de aguas de la Ciudad de México colapsado. Algunas personas además notan que su presión arterial se incrementa y los grupos vulnerables la pueden tener en niveles que afecten su salud. Todo esto es debido al impacto de esta terrible eyección de masa coronal que salió de una manera pues no anticipada, porque no se puede anticipar de qué tamaño va a ser una explosión de este tipo. Y a esto precisamente es a lo que llamamos clima espacial. ¿Y qué es el clima espacial? Pues una rama de las ciencias espaciales que nos informan
sobre las condiciones de la actividad solar, el medio interplanetario y del entorno cercano terrestre. Y fíjense ustedes lo importante, que afectan a la tecnología e infraestructura ubicadas tanto en superficie como en el espacio y que pueden afectar global y o regionalmente la economía y la sociedad. Estas condiciones de clima espacial pueden incluso impactar a la atmósfera, al clima y a los seres vivos, conocidos como la biota. ¿Y cuáles son los elementos involucrados en el clima espacial? Pues está el Sol, el medio interplanetario, la magnetosfera, la atmósfera terrestre y la superficie terrestre. Y vamos a ver cómo encontramos estos actores interaccionando para provocar un panorama como el que les inicié describiendo. Aquí tenemos en la parte superior de la imagen el número de manchas solares. Desde que existen datos suficientemente sólidos para poder hablar de este número de manchas solares. Y estos datos se tienen pues desde 1700. Y si ustedes observan la variación en el número de manchas solares, pues tiene una subida o parte ascendente, un máximo, una parte descendente, un mínimo y volvemos a empezar. De modo tal que hasta la fecha hemos constatado que existen ya 24 ciclos, iniciando ya con el 25 en estos meses, y pues con una periodicidad entre mínimo y mínimo o entre máximo y máximo de aproximadamente 11 años, aunque hay ciclos que han llegado a tener entre mínimo y mínimo 7 años y otros que han llegado a tener hasta 14 años, pero digamos es un promedio. Aquí en la parte inferior derecha vemos unas fotos de la corona solar, que es la atmósfera superior del Sol, en donde vemos que también hay un ciclo de 11 años en cuanto a su actividad. Estas fotografías que nos muestran las zonas activas del Sol, como pueden ver ustedes, en el máximo existen muchas, conforme nos acercamos al mínimo van disminuyendo para luego volver a incrementarse otra vez 11 años después en el máximo de actividad solar. Entonces, aquí tenemos un aspecto de nuestra estrella, que es su actividad a través de diferentes fenómenos que ocurren y que nos están impactando. Tenemos estos otros fenómenos que son fenómenos explosivos y que ocurren en la corona solar, de las que mencionamos uno de ellos brevemente en la introducción, conocida esta como eyección de masa coronal, porque son eyecciones de la atmósfera del Sol, salen millones de toneladas de la atmósfera solar, que pueden tener velocidades desde 400 kilómetros por segundo hasta una velocidad como esta eyección que hipotéticamente llegó a nuestro planeta y perturbó los sistemas tecnológicos y hasta la vida, que fue de 3,000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense todo ese rango de velocidades y de millones de toneladas de masa arrojadas en del Sol y que pueden tardar entre 1 y 4 días en llegar a los alrededores terrestres. También existen otros fenómenos explosivos que se llaman fulguraciones. No se caracterizan tanto por expulsión de masa, sino por emisión en todo el rango electromagnético y va desde pues, los rayos gamma hasta las ondas de radio, y toda esa gama de emisiones electromagnéticas pues también llegan. Y hay otra cosa más, que entre las eyecciones de masa coronal y las fulguraciones, estos dos fenómenos aceleran partículas energéticas casi a la velocidad de la luz, algunas de ellas,
y que tardan pues entre minutos y días en llegar a la Tierra. Cuando existen las fulguraciones con las eyecciones de masa coronal y con la aceleración de estas partículas tan energéticas, todo este conjunto de fenómenos que se llega a dar casi al mismo tiempo es cuando tenemos una tormenta solar. Una tormenta solar es la manifestación de todos estos fenómenos de manera casi simultánea. Y bueno, aquí tenemos en la parte superior de la imagen el campo magnético terrestre o campo geomagnético que debiera ser muy aproximadamente un dipolo, con todas sus líneas de campo magnético cerradas. Sin embargo, la situación natural, normal de este campo magnético no es así. La situación normal es esta imagen inferior en donde algunas líneas de campo están cerradas, como debiera ser la de un campo magnético dipolar a primera aproximación, pero hay muchas otras, sobre todo en las latitudes más altas, que ya están abiertas y llegan a estar abiertas y se pierden en todo el sistema solar abiertas, y a esta forma del campo magnético, geomagnético, es a la que le llamamos la magnetosfera, que es el campo magnético deformado por el viento solar. Y bueno, cuando hay una tormenta solar, esta tormenta solar altera la magnetosfera, es decir, provoca variaciones de este campo geomagnético, y a su vez, cuando tenemos variaciones del campo geomagnético, tenemos lo que se llama tormentas magnéticas. No confundir entonces una tormenta solar, que son estos fenómenos que ya les platiqué que pasan en el Sol, con una tormenta magnética que es la variación del campo geomagnético provocado por la tormenta solar. Y entonces lo que nos encontramos es que de su forma normal, la magnetosfera, que tiene esta forma normal debida al viento solar, pasa a tener una forma alteradísima debida, por ejemplo, a la eyección de masa coronal que llega y la impacta. Y su forma alterada consiste en que estas líneas de campo magnético como que tienden a apachurrarse hacia la parte del ecuador magnético, y las líneas que están mirando hacia el Sol tienden también como a comprimirse. Entonces, esta forma alterada de la magnetosfera se debe al impacto de la eyección de masa coronal, que es uno de los elementos de la tormenta solar. Bueno, las auroras son una más de las manifestaciones de la tormenta solar cuando una eyección de masa coronal está impactando en la magnetosfera. Y consiste en que el viento solar, que es la atmósfera superior del Sol, penetra en la magnetosfera, interacciona con la atmósfera terrestre, fundamentalmente formada por nitrógeno y oxígeno, excita a estos átomos, y cuando estos se desexcitan, emiten en las luces que nosotros asociamos con las auroras, fundamentalmente el verde y el rosa. Y aquí tenemos pues la eyección de masa coronal que sale, deposita partículas del viento solar en las regiones polar y austral, del polo norte y del polo sur, y lo que vemos es pues bellísimas auroras boreales. Ahora, normalmente, si vemos la figura de abajo, esta interacción del viento solar con la magnetosfera va a ocurrir pues fundamentalmente a través de las regiones de campo magnético abiertas que tiene la magnetosfera normalmente, y entonces es por eso que por lo general las auroras boreales y australes se observan en las latitudes polares, ¿verdad? Porque es aquí donde están las líneas de campo magnético abierto, y a través de estas ingresan las partículas del viento solar.
latitudes cercanas a México o correspondientes a México, vean ustedes, a estas latitudes pues les corresponden líneas de campo magnético que están cerradas. Normalmente en México pues no se ven auroras boreales, ni menos en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Yucatán, pues no lo vemos. Ahora, el otro actor que participa del clima espacial, ya vimos el Sol, ya vimos cómo se trasladan estos fenómenos solares a través del medio interplanetario, ya vimos cómo hay una interacción con la magnetosfera, pero ahora vamos bajando. Bajemos a alturas de la ionosfera. La ionosfera es esta capa de la atmósfera terrestre que inicia aproximadamente a los 60 metros de altura, pero que ya es una capa en la que la atmósfera está ionizada. Por eso se llama ionosfera. Y cuando ocurre una tormenta solar, esta ionosfera altera su densidad, aumenta el número de electrones y se calienta por la radiación que llega de las fulguraciones y por las partículas energéticas que vimos anteriormente, que son aceleradas por la eyección de masa coronal y la fulguración en conjunto. Y entonces, después de algunas horas, también es afectada por una tormenta magnética. Entonces, toda la ionosfera también se altera por el clima espacial. ¿Y qué hay de las telecomunicaciones? Bueno, pues fundamentalmente las telecomunicaciones se realizan a través de la ionosfera. Hay unas estaciones emisoras que emiten ondas de diferentes longitudes de onda y ahí rebotan en la ionosfera y son captadas por estaciones receptoras. Y bueno, hay diversas ondas que se emiten por las estaciones emisoras y que las ondas cuya longitud de onda es entre larga y media, pues nos sirven para la navegación o para el radio. Las ondas cortas son las que se utilizan en los celulares o las estaciones en FM de radio, y las ondas ya de muy baja o extremadamente baja frecuencia son las que utilizamos para la televisión o el teléfono. Entonces, los GPS también son alterados en cuanto a telecomunicaciones porque pues estos son una constelación de satélites que están orbitando a una altura de aproximadamente 20,000 kilómetros ya en la magnetosfera y se comunican con estaciones terrenas donde transmiten una posición y con errores pues de pocos metros. Cuando se perturba la ionosfera, que es a través de las cuales se están haciendo las telecomunicaciones, estos errores en posición pueden ser de decenas de metros a pocos kilómetros. Y ustedes ya se pueden imaginar la catástrofe que esto implica para la aviación y la navegación. Es por eso que en mi introducción, simulando que venía una tormenta solar espantosa, los aviones tienen que tratar de aterrizar los que puedan y los que van a salir ya no pueden salir y los barcos pues empiezan a tener que utilizar protocolos de emergencia porque pierden su orientación. Si son pocos kilómetros, bueno, pues ya para un barco o un avión esto es una catástrofe. Bueno. También dijimos que la Ciudad de México estaba en penumbra, o sea que la transmisión de electricidad es afectada por este clima espacial salvaje. Las redes que actualmente existen en el planeta, pues como ya son globales, forman verdaderas antenas gigantescas. Aquí tenemos una foto de pues redes eléctricas de nuestro país, que incluso ya forma una sola red junto con las redes eléctricas de la costa
del Atlántico de Estados Unidos. Vean ustedes, todo esto cómo se extiende. Esto ya se puede considerar prácticamente una sola red. La cuestión es que durante las tormentas magnéticas ya dijimos que hay variaciones del campo geomagnético. Y es una ley muy conocida de la física que si hay variaciones de los campos magnéticos, estas inducen variaciones en los campos eléctricos y generan corrientes eléctricas que en este caso pues se inducen en los transformadores. Los transformadores convierten estas corrientes inducidas por las variaciones del campo magnético debido a la tormenta magnética, las transforman en calor. Y entonces, bueno, pues esto hace que se derritan estos transformadores y por eso vienen estos apagones. Por eso la Ciudad de México, cuando tuvimos este evento de clima salvaje que les describí, pues quedó en penumbra. También las llamadas transatlánticas son afectadas porque las corrientes eléctricas inducidas en tierra afectan al cable sumergido, alterando toda la comunicación. También los ductos de petróleo tienen un problema muy serio con tormentas magnéticas. Estos ductos están hechos de una amalgama de metales que incluyen el hierro. El hierro pues se oxida y cuando se oxida, esto da por resultado la corrosión del metal. El hierro, que se oxida el hierro, lo que quiere decir únicamente es que los electrones abandonan el metal. Y cuando los electrones abandonan el metal, entonces se corroe. Para evitar esto, los ductos se cubren con materiales que son pobres conductores y que son mantenidos a un potencial ligeramente negativo respecto a tierra para evitar que los electrones pues migren a tierra y así evitar la oxidación. Pero cuando hay una tormenta magnética, las corrientes eléctricas inducidas hacen que esta diferencia de potencial, que es normalmente mantenida ligeramente negativa, se vuelva positiva y entonces los electrones abandonan el metal, se oxidan y se corroen. Entonces, la tormenta magnética es un elemento de corrosión importante para los ductos de petróleo. Efectos en salud. Se han hecho ya estudios en varias partes del mundo, en particular yo he hecho varios con mi grupo de trabajo, que han mostrado que durante las tormentas magnéticas se incrementa la presión arterial de los seres humanos. Y el grupo más vulnerable ante esta situación, incluso de mortalidad, es aquel de los hombres con más de 60 años de edad. Entonces, aquí está este señor mayor de 60 años que se está midiendo la presión durante este evento terrible de tormenta magnética simulada y pues está muy preocupado porque la presión magnética se le subió muchísimo. Bueno, ha habido eventos de clima salvaje, más allá de la era espacial, que nosotros tengamos información, porque bueno, este evento que les acabo de relatar es un evento ficticio que podría ocurrir. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabe que va a ocurrir? Pues porque en el pasado han ocurrido eventos de clima salvaje, clima espacial salvaje. El más famoso, porque es el más documentado, es el conocido como evento Carrington. A las 11:30 de la mañana del 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington observó una poderosa fulguración en el Sol. Esto fue lo que él pudo observar. En ese momento no tenían conocimiento de la existencia de las eyecciones de masa coronal. Lo único que vio fue una fulguración. Él lo vio como una iluminación terrible, como nunca la había visto en el Sol. Se considera que es la primera observación en telescopio de una tormenta solar. Hubo una eyección de masa que seguramente la acompañó y les voy a decir por qué. Él no la vio, nadie la pudo ver porque no tenían idea de cómo identificarla. De hecho, las eyecciones de masa coronal se han identificado relativamente tarde.
apenas se les ha catalogado como, pues, por ahí de los 70s, 1970s del siglo pasado. Entonces, él observa el 1 de septiembre esta fulguración, que tampoco tenía mucha idea de qué era. Lo único que vio fue un abrillantamiento. Él no sabía que estas fulguraciones se emiten en todas las longitudes de onda posibles. Él nada más la vio en el visible, por eso la vio. Un día después, en la madrugada del 2 de septiembre, se produjeron las auroras más extensas registradas en la historia reciente. Cubrieron todo el planeta. De hecho, en México se reportaron en al menos 7 sitios. Aquí está en esta foto al astrónomo Carrington con la cámara, el telescopio con el que observa esta fulguración. Posó muy orgulloso porque pues ese fue un evento muy significativo. Y bueno, no había manera de fotografiar auroras, pero vean ustedes, hay una pintura de este pintor Frederick Edwin Church que se llama Aurora Borealis de 1965, que posiblemente, dicen los expertos, se inspiró en descripciones de la gran tormenta auroral del 2 de septiembre de 1859. Entonces, nosotros sabemos que esta tuvo que ser una tormenta solar terrible porque las auroras boreales se vieron en todas partes, incluyendo en la Ciudad de México. Y para que eso hubiera ocurrido, quiere decir que verdaderamente el impacto de la eyección de masa coronal que Carrington no vio fue tal que las líneas de campo magnético que normalmente están cerradas a las latitudes de nuestro país, pues se tuvieron que abrir con una entrada bestial de campo de partículas energéticas que venían súper aceleradas por una fulguración terrible y una eyección de masa coronal todavía más espantosa. Ahora, estos fueron obviamente los únicos efectos medibles porque en esa época pues no había la civilización tecnológica y globalmente dependiente que ahora tenemos, ¿verdad? Si hubiera existido, pues hubiera ocurrido probablemente lo que les relaté cuando inicié mi plática. Bueno, pero ya hubo otras manifestaciones de la actividad solar, vean ustedes, ya en Quebec, cuando vino esta eyección de masa coronal, en 90 segundos un generador y ecualizadores eléctricos se derritieron y 6 millones de consumidores se quedaron sin luz por 12 horas. Aquí está una foto de la ciudad de esos años. Y de hecho, luego en julio del 2012 se observó en el Sol una tormenta solar también muy poderosa, pero, y aquí mucho ojo, la eyección de masa coronal que salió de ahí no iba dirigida a nuestro planeta. Entonces, pues pasó cerca, no pasó cerca y entonces, pues no provocó lo que hubiera podido provocar. Tuvimos suerte. También nos podemos preguntar, bueno, ¿qué otras informaciones de un clima espacial extremo o salvaje tenemos en México? Las descripciones anteriores a estos años que acabamos de notar, de ver, pues pueden ser solo a través de las descripciones de auroras, porque en la Ciudad de México o en México en general no esperamos que haya auroras. Las primeras informaciones de tormentas solares de clima espacial salvaje que tenemos es en 1602, que fue una aurora avistada por tripulantes de una de la nao, famosísima nao de China, que venía de Filipinas a México. En 1789, el astrónomo, matemático, científico de la época, Antonio de León y Gama, reporta una aurora en la Ciudad de México que también fue vista en Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Guadalajara, Zacatecas y Oaxaca.
O sea, ahí también debió haber existido una tormenta solar terrible, como para que hubiéramos visto auroras boreales en tantas partes de nuestro país. En 1843 se relata otro avistamiento por el profesor Sollano, que luego en 1859 vuelve a reportarla ya dentro de el conocido como evento Carrington. Él en ese momento trabajaba en el Colegio de Minería, que fue una de las instituciones que iniciaron lo que ahora conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en 2012 ya dijimos, 2013 y 2015, desde la Estación Espacial Internacional se han avistado auroras en ciertas partes del Golfo de México, que no han llegado a causar los estragos de clima salvaje que describí al principio de la plática. Y bueno, pues para monitorear el clima espacial se necesitan observatorios y estaciones destinadas para este propósito, que se ubiquen tanto en superficie como en la atmósfera y en el espacio. Estas mediciones son complementarias, porque como ya vimos, si la eyección de masa coronal, las partículas energéticas, las emisiones de la fulguración impactan los componentes de los satélites y los echan a perder, pues entonces ya no tenemos ningún dato satelital, pero nuestros observatorios en tierra siguen funcionando. Entonces es necesario tener todo esto para tener observaciones que se complementan. Si una falla, pues tenemos la otra. Y bueno, en México tenemos varios observatorios dedicados al clima espacial. El más antiguo es el Observatorio Geomagnético de Teoloyucan, que opera desde 1914 en el poblado de Teoloyucan, Estado de México, y aquí están los 3 magnetómetros que miden las 3 componentes del campo magnético, la norte-sur, que son las horizontales, y la Z, y campo eléctrico vertical. 2 componentes de campo magnético y una campo eléctrico. También tenemos una antena de resonancia Schumann, que lo que hace es medir esencialmente las perturbaciones de la ionosfera provocadas, entre otras cosas, por clima espacial, y que se encuentra en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial en Cuenia, Michoacán, y que esto no tiene un aspecto como uno esperaría, es una antena que detecta y está enterrada. Aquí está, enterrada. Y esta es también parte de la. Tenemos el telescopio de rayos cósmicos que está en la cima del volcán Sierra Negra en Puebla, y está aquí. Es un detector de partículas que detecta las partículas que vienen, estas partículas energéticas que vienen de las fulguraciones, y que pesa 27 toneladas. Está en la cima del volcán Sierra Negra, en estas facilidades que ven ustedes aquí. Y está obviamente la estación de rayos cósmicos en Ciudad Universitaria, porque los rayos cósmicos pues también son afectados profundamente por las eyecciones de masa coronal. Tenemos también el observatorio que mide perturbaciones en el medio interplanetario, que también está en Cueneo, es parte del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, y es como un tendedero que está en 1 hectárea, y son puros dipolitos magnéticos aquí que empiezan a perturbarse cuando las eyecciones de masa coronal pasan por el medio interplanetario. Y bueno, pues habría la pregunta también de si existe clima espacial en otros planetas y cuerpos menores del sistema solar. La respuesta es claro, claro que sí. Si ustedes tienen impactos de las eyecciones de masa coronal, pues, estos van a todo el medio interplanetario y pegan en lo que hay ahí. ¿Se acuerdan que les platiqué de la eyección de masa coronal del 2012, que se veía espantosa, pero no pegó en la Tierra? Pues fue a pegar por ahí a otros planetas, ¿verdad? Y en particular el clima espacial en Marte tiene pues muchas posibilidades de desarrollo, pues porque es un planeta que se contempla como para colonizarse en algún momento del siglo XX. Entonces, claro que todos los cuerpos del sistema solar que están al paso de una eyección de masa coronal, pues van a tener un impacto en sus campos magnéticos, los planetas que lo tienen, o en sus atmósferas y superficies. No suponemos todavía que no en biota, porque hasta donde sabemos no hay
vida más allá de este planeta Tierra. Y bueno, en México se modificó la Ley General de Protección Civil en el año 2014 y se incluyeron las tormentas solares entre los riesgos que pueden amenazar la seguridad nacional. Aquí está la infografía que corresponde al Servicio Nacional de Clima Espacial, porque, pues por todo lo que ya vimos, sí son una amenaza para la seguridad nacional, claro, no nada más la de México, la de todo el planeta, pero en particular, pues aquí está la de nuestro país. Y finalmente les quiero decir que el clima espacial es un tema de estudio interdisciplinario, porque involucra, como ustedes ya lo vieron, a las ciencias de la atmósfera, a la geofísica, a la geología, a la instrumentación y a la comunicación y a las ciencias planetarias. Entonces yo creo que con esto pues termino mi exposición y pues les agradezco la atención y estoy abierta a las preguntas o comentarios del auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, por esta presentación tan clara. Y además, bueno, yo soy un perfecto ignorante del tema, así que como una introducción a estas cosas, pues es fascinante, ¿no? Lo que podemos ver aquí. Tenemos varias preguntas. Empiezo como fueron llegando. De Dolores nos pregunta, ¿se conocen algunos indicadores en la actividad solar u observaciones de las misiones más recientes que permitan pronosticar la ocurrencia de EMC, no sé qué es eso, o de otros fenómenos que provocan las tormentas solares? La EMC son las siglas de las eyecciones de masa coronal. Okay. Mira, Dolores, pronosticar cuándo va a ocurrir una eyección de masa coronal no es fácil. Podemos saber lo que le va a pasar cuando ya la vemos que ocurrió en el Sol. Empezamos a ver la trayectoria que va a tener y a medir la velocidad. Por ejemplo, la que yo dije al inicio de la plática de 3,000 kilómetros por segundo. Nada más imagínense lo que es eso, qué horror. Es porque se observa en el Sol, si se empieza a ver cómo se mueve, pues distancia contra tiempo, ¿verdad? Es la velocidad, distancia sobre tiempo, y se calcula. Pero toda vez que ya ocurrió, nosotros lo que sabemos es que cerca del máximo de actividad solar tienden a ocurrir más eyecciones de masa coronal que en el mínimo, pero no necesariamente que sean más, quiere decir que sean muy energéticas. Han ocurrido eyecciones de masa coronal que han provocado eventos de clima salvaje en el pasado, que una de ellas incluso estaba en la fase ascendente del ciclo de actividad solar. Entonces, solo sabemos que van a existir eyecciones de masa coronal cerca del máximo, más que en el mínimo, pero de determinar cuál va a ser la que nos traiga una tormenta solar o un clima espacial salvaje, pues es solamente cuando ya está allí. Esa es desafortunadamente la situación con las de clima espacial extremo, ¿verdad? Gracias, Blanca. Otra pregunta, Cassandra nos pregunta, de las 7 auroras que se registraron en México, ¿en qué sitios o estados se observaron o se tuvo registro de ellas? Mira, ahí sí te lo debo, no lo sé. Una de ellas, uno de los sitios fue, bueno, la Ciudad de México. Otros sitios fueron en el norte del país, pero exactamente en qué sitios no lo sé. Otra pregunta de Ernesto Ortiz, que no podía faltar. Dice, al ser impredecibles los eventos explosivos solares y técnicamente no posible el blindaje de la electrónica, el estudio del clima espacial y en general la física espacial es de vital importancia. Por favor, ¿nos puedes comentar o platicar brevemente cómo la ENCIT participa y o participará al respecto? A ver. Bueno, pues yo espero que aquí Ernesto sea de los que nos proporcionen maneras de que la ENCIT participe. Él es un experto en cuestiones de clima espacial. Entonces, lo que yo esperaría es que se hicieran estudios interdisciplinarios
con las ciencias atmosféricas y las ciencias geofísicas, que ya vimos que todas están involucradas cuando hablamos de clima espacial. Pues simplemente la geofísica es a través de una manera directísima el campo geomagnético. La medición del campo geomagnético, la perturbación que causa el clima espacial en el campo geomagnético, es fundamental para poder entender todos los estragos que luego vienen sobre la tecnología que se genera, la tecnología que está en tierra. Entonces yo esperaría que más bien Ernesto nos empezara a unir, a hacer estos estudios interdisciplinarios de las diferentes orientaciones que existen en la Escuela de Ciencias de la Tierra, en la licenciatura, y también con geografía aplicada, porque no olvidemos que ahí tenemos el laboratorio, el ANOT, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que es uno de los mejores, yo creo que hay ahorita en el mundo, y que entre otras cosas están monitoreando clima espacial. Bien, pues sí, hay que, sin lugar a dudas, lo del clima espacial forma parte de esta orientación de ciencias espaciales, que como vemos tiene muchas aplicaciones prácticas, más allá de todo el desarrollo de ciencia básica que requiere detrás, ¿no? Entonces será un área que seguramente va a convocar a varios de nuestros estudiantes. Bueno, Mari nos pregunta, ¿qué tanto conocemos o desconocemos el comportamiento del Sol actualmente? ¿Podrían existir fenómenos como las fulguraciones o eyecciones que desconocemos y están involucradas en el clima espacial? Bueno, mira, yo creo que siempre hay lugar para nuevos fenómenos. En los últimos años, con la posibilidad de salir a estudiar los fenómenos solares fuera de la atmósfera, porque la atmósfera terrestre absorbe varias de las emisiones que provienen del Sol, pero con esta posibilidad de salir a estudiar esto en instrumentación que está fuera de la atmósfera terrestre y ya en el espacio, pues se han descubierto muchos fenómenos y cada vez se observan sobre todo con más detalle. Digamos, los fenómenos gruesos, grandes, los más prominentes ya se conocen, pero lo que pasa es que ahora se observan con mucho más detalle y al observar con tanto detalle podemos describir mejor la física que hay atrás de ellos y el impacto que van a tener sobre nuestra sociedad tan tecnologizada. Entonces, claro que sí hay oportunidad de aprender más sobre estos fenómenos de clima espacial. Muy bien, gracias, Blanca. Otra pregunta que nos hace Andrea Cisneros dice, ¿existen algunos materiales específicos para la construcción de satélites que ayuden a mitigar el impacto de la actividad solar? Sí, fíjate que sí, los satélites van bien petrechados, pues porque todo esto se conoce, y no nada más por la actividad solar, sino por bombardeo de micrometeoritos y por el impacto de los rayos cósmicos, que son pues las partículas más energéticas que existen en el universo y que nos llegan a la Tierra. Por supuesto que pues atraviesan o están impactando los satélites. De hecho, los satélites con los años se van deteriorando, el material no aguanta, después de un cierto número de años ya no aguanta, ya empieza a tener fallas, su electrónica empieza a fallar por todo el impacto del clima espacial y de los rayos cósmicos y los micrometeoritos. Y no sé si ustedes se acuerdan que hace pocos días cayó pues, un satélite chino en aguas del Océano Índico. Ese satélite fue precipitado a tierra porque era un satélite que ya estaba inservible después de años de estar allí y ya haber sido ya su caparazón y su instrumentación impactados por todos estos fenómenos del espacio cercano a la Tierra. Entonces, sí se pueden blindar por un cierto número de años, pero terminan por acabarse. Gracias. Otra que también nos llega de Lourdes Salgado dice, cuando se detecta la tormenta solar extrema y pronostican el tiempo de llegada, ¿cómo se debe actuar ante esta situación? Uy, pues mira,
No sé si te fijas que hay sistemas de clima espacial en todo el mundo. Estos sistemas lo que hacen, si te acuerdas de cómo inicié yo la plática, es alertar pues a la aviación, a la navegación, de que pues suspendan sus operaciones. La gente que tiene problemas de salud, sobre todo los hombres con más de 60 años y que ya tienen algún padecimiento cardíaco, pues debieran acudir a sus médicos, pero mucho más no se puede hacer. Simplemente tener sistemas de telecomunicación que tengan materiales que los protejan mejor, desarrollar materiales que resistan mejor el impacto de todo el clima espacial. Pero bueno, pues eso es algo que se estudia mucho en la física de materiales, reconociendo toda esta problemática. Hay colegas y tal vez algún día Ernesto nos puede platicar, él estuvo trabajando con una persona que se dedicaba a proteger ductos de petróleo pues de las tormentas solares, generar mejores materiales, pero así como que mucha más protección al momento, no la veo todavía. También nos pregunta Félix Rodríguez, ¿los diseños actuales de las redes eléctricas consideran los posibles efectos del clima espacial? Pues hasta cierto punto, claro que sí. Si no, imagínate cada vez que se reporta una tormenta magnética provocada por una eyección de masa coronal, pues nos quedaríamos sin luz a través de la ionosfera, ¿verdad? La ionosfera es la que está alterándose. Pero, pues ante el clima espacial salvaje, como el que les relaté al principio, no. Contemplan un rango, pero todavía no se van al rango de protección para un evento de clima espacial salvaje, que como vimos, pues puede ocurrir en cualquier momento, ¿eh? Nada nos indica que, bueno, ahorita estamos en el mínimo, es difícil que haya una eyección de masa coronal tan potente, pero nada nos dice que, o sea, hacia el máximo de este ciclo, dentro de unos 4 o 5 años, pues no pase en el sol lo que les dije que iba a pasar al inicio de mi plática. Entonces, no, para ese rango de eventos salvajes no hay protección. Oye, Blanqui, yo tengo una pregunta también, porque estamos muy acostumbrados luego a escuchar del Servicio Geológico Nacional, del Servicio Mareográfico, del Servicio Sismológico, pero el Servicio Mexicano del Clima Espacial, si nos puedes hablar un poquito de eso. Claro. En la infografía que les presenté en mi presentación, ahí vienen los correos electrónicos, y el Facebook y todo. Pero básicamente el Servicio de Clima Espacial está formado por los observatorios que ya describí también. Estos observatorios que todos los días y de manera continua están monitoreando el clima espacial, que es el Observatorio Magnético de Teoloyucan, el Observatorio de Centelleo Interplanetario que está en Cueneo, la antena de resonancia Schumann en Cueneo, el detector de neutrones solares de 27 toneladas que está en la cima del volcán Sierra Negra y la estación de rayos cósmicos que está en Ciudad Universitaria. Todos esos instrumentos forman lo que es el Servicio Nacional de Clima Espacial. Ahora, este servicio también está conectado con otros servicios internacionales y entonces hay una red de instrumentos, por ejemplo, de monitoreo de la ionosfera que está en todo el planeta y todos estos servicios se comunican sus datos unos a otros, se pasan datos y con estos datos que provienen pues de todas las latitudes del planeta se pueden elaborar alertas de clima espacial, tanto globales como regionales. Así es como funciona de manera muy global, a muy grosso modo, el Servicio Mexicano de Clima Espacial. Y no es para presumir, pero la UNAM, ¿qué hace en esto? Pues ni más ni menos, la UNAM tiene el Observatorio
nacional, el Observatorio de Teoloyucan, geomagnético, el más antiguo de todo el país, tiene todo el complejo de instrumentación espacial del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. El Laboratorio Nacional de Clima Espacial es un laboratorio que está formado fundamentalmente por la instrumentación de la UNAM, pero que también recibe información de estaciones ionosféricas y estaciones meteorológicas, pues, de todo el país, y todos los observatorios de rayos cósmicos, pues solamente la UNAM los tiene. Entonces, este Servicio Mexicano de Clima Espacial, yo creo que en un 90% está proveído por la instrumentación que tiene nuestra Universidad Nacional, y yo espero que la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra también aporte con el tiempo a este laboratorio, a este Sistema Nacional de Clima Espacial. Es el Instituto de Geofísica, ¿no? De Geofísica, pero también está el Centro de Ciencias de la Atmósfera, y también está la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica, que ya casi es un centro por sí mismo. Yo recuerdo en alguna ocasión haber visitado Cueneo cuando empezaba, que uno hablaba observatorio solar y no sé qué, y uno esperaba a lo mejor encontrar un telescopio, ¿no? Pero no, cuando nos decían, cuando preguntaban los lugareños, decía, ah, sí, es el tendedero que se ve allá adelante, ¿no? Como bien decías tú, que parece un tendedero, ¿no? Es una serie de cables ahí que recogen toda esta información. Por cierto, Mariana ya les puso en el chat del Facebook la liga al CIESMEX, que es ciesmex.unam.mx, por cierto, ¿no? Es uno de los servicios más que provee la universidad. No sé si quisieras comentar alguna otra cosa. Me pareció particularmente interesante. Muchas aplicaciones tiene esto, muchas relaciones con otras áreas, con el diseño de materiales, por supuesto, pero también con cuestiones de salud, ¿no? Esta relación que puede haber con los, no sé, aneurismas, derrames cerebrales, la salud humana, con respecto a estos cambios, que sin lugar a dudas debe ser un campo abierto para estudiar y para poder prevenir, ¿no? Porque hay cosas a las que nos podemos adaptar o prevenirlas, pero no podemos modificarlas, como este es uno de los casos, ¿no? Y hay que saber de esto para poder aprender a vivir con ello, ¿no? Claro. En fin, bueno, pues... y una duda que también se presenta es cuando tú reportas estos eventos de 2012, 2013, 2015, los mencionaste en alguna de tus diapositivas, ¿querría decir esto que hay un incremento o simplemente es un evento que no necesariamente muestra un aumento de estas actividades o de estos problemas? No, eso quiere decir que la eyección de masa que interaccionó con la Tierra, en este caso, fue tan poderosa que logró abrir las líneas de campo magnético correspondientes a México, que normalmente están cerraditas, así como anillitos. Entonces, viene un evento de clima espacial tan poderoso, y entonces por aquí entran las partículas y forman las auroras, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, cuando llegamos a ver auroras en latitudes que no son las normales, ya aunque nadie nos dijera nada, ya sabemos que hubo una tormenta solar terrible, fue clima espacial salvaje y que el impacto sobre nuestro planeta debió haber sido profundo. Tal vez no llegó a afectar tantísimo, no tuvo la energía suficiente para derretir los transformadores, ¿verdad? Como en Canadá, pero que sí fue un evento muy fuerte. Y el día que veamos auroras boreales ahí arriba del Ángel de la Independencia, pues hay que preocuparnos muchísimo, no nada más por toda la tecnología que se va a resentir, sino por la salud de las personas que padecen problemas cardíacos. Yo he hecho estudios publicados obviamente en revistas internacionales de mucho prestigio, donde muestro que hay un incremento de muertes por infarto al miocardio ante la presencia de tormentas magnéticas importantes.
y el grupo vulnerable es el de los hombres mayores de 60 años. Bueno, todo nos toca a los hombres mayores de 60, ¿no? Hasta la vacuna, pues, pero bueno. Pues muy interesante, Blanca, la verdad es que es un tema que, como vemos, de repente parece ciencia ficción, de repente parece un tema de ciencia básica muy profundo, que lo es, sin lugar a dudas, pero que es evidente que tiene una cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que más en estos tiempos en donde dependemos tanto de las comunicaciones, en todos los sentidos, estudiar y saber qué hacer con esta información, sin lugar a dudas, creo que nos puede abrir un panorama muy interesante de qué es lo que queremos estudiar y a qué nos queremos dedicar, ¿no? Sobre todo ahora para los estudiantes que van a empezar a seleccionar sus orientaciones, a partir del próximo semestre, pues esto a lo mejor ya les da una idea de cosas que pueden ustedes hacer o en las que se pueden ustedes interesar. Pues ya estamos sobre el tiempo, te queremos agradecer mucho, Blanca, la verdad a mí me gustó mucho la plática porque ya soy consciente de mi ignorancia, porque es algún tema que desconocía totalmente, lo sigo desconociendo, pero por lo menos ya sé que lo desconozco, ya sé que existe, ¿no? No sé si quieras concluir con alguna última reflexión para despedir la transmisión. Pues bueno, el clima espacial es un fenómeno con el que tenemos que lidiar todos los días y sus peligros han ido aumentando conforme la sociedad se ha hecho más tecnologizada y más globalizada. Porque como mostré en esta gráfica de las cuestiones eléctricas, junto nosotros, México, junto con Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos y Canadá, ya somos una sola red eléctrica. Si una falla, todas empiezan a fallar. Y esto puede ser debido al clima espacial. Entonces, el clima espacial es un peligro más ante el cual tenemos que enfrentarnos, con el cual tiene que lidiar la sociedad moderna de hoy en día, y por eso es que hay que estudiarlo, conocerlo, para poder empezar a generar la prevención que se pueda al respecto. Nuevamente, ejemplo de un fenómeno natural que está representando un peligro para la sociedad que el hombre ha construido. Pues muchísimas gracias, Blanca, te mandan muchas felicitaciones, me uno a ellas, una plática muy enriquecedora, muy clara, muy didáctica, y que sin duda alguna nos abre un panorama muy interesante para tenerlo en cuenta. También en el ENSIT, por supuesto, que habría que desarrollar líneas en esta dirección, y seguramente tú estarás mucho al frente de esto. Pues bueno, pues les agradecemos a todos por sus preguntas, su asistencia. Conocen ya a Blanca, y cualquier duda que tengan ya sabrán que se pueden acercar a ella más adelante, y les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recordar que de este miércoles en 15 tenemos el siguiente y último seminario institucional con el doctor José Luis Palacio, que nos hablará de geoparques y geopatrimonio. Entonces nos vemos de este miércoles en 15. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias, Mariana. Gracias, Blanca. Muy amable. Gracias, Mariana.